Fundamento, composición y aplicaciones del cromatógrafo de gases y polarímetro. Equipo conformado por Nayeli Chávez, Evelyn del Prado, Carolina Domínguez, Gabriela Fuentes, Tanairí Pérez y Ofelia Sánchez. Conocer los instrumentos antes mencionados en forma física, así como su funcionamiento, partes y aplicaciones, su fundamento teórico de las técnicas para las cuales es requerido su uso dentro del laboratorio, todo según el marco teórico de la asignatura de análisis instrumental. Es un método de análisis químico que nos permite medir el cambio que sufre el plano de luz polarizada cuando atraviesa un medio transparente formado por sustancias ópticamente activas. Luz polarizada. La luz polarizada se obtiene cuando se logra que la radiación vibre en un solo plano con respecto al haz de luz de la trayectoria, como en la siguiente figura. La vibración se da en un solo plano en el espacio. La luz polarizada se obtiene por reflexión y por refracción. Actividad óptica. Es la medida de la capacidad de ciertas sustancias de hacer girar la luz polarizada plana. En el polarímetro se trabaja con sustancias ópticamente activas que se clasifican en dextrógiras, desvían la luz hacia la derecha, levógiras, desvían la luz polarizada hacia la izquierda. Funcionamiento de un polarímetro. El funcionamiento del polarímetro es muy sencillo e ingenioso, como puede comprobarse a través de la figura adjunta. La luz introducida es polarizada en un plano determinado mediante el polarizador, y luego se hace pasar a través de la disolución de la sustancia que se pretende analizar. A continuación, esta luz pasa por un nuevo polarizador, que deberá estar colocado en la posición adecuada para permitir el paso de la luz hasta el objetivo, para lo cual se dispone de un sistema que permite girarlo alrededor de un eje. Gracias a la lente, se puede leer en el círculo el ángulo que es necesario girar el segundo polarizador para obtener un máximo de intensidad luminosa. Si se mide este ángulo cuando el recipiente está vacío y cuando el recipiente está lleno con una sustancia ópticamente activa, la diferencia entre ambos valores permite calcular el poder rotatorio de la disolución. Fundamento de cromatografía de gases. La cromatografía es una técnica de separación de los componentes de una mezcla, haciéndolos pasar a través de una fase estacionaria mediante el flujo de una fase móvil. El objetivo de la fase móvil es transportar la mezcla, mientras que el de la fase estacionaria es retrasar el paso de los componentes. Así, cuando los componentes de la mezcla pasan a través del sistema, estos son separados en distintos momentos según la afinidad de la fase estacionaria. Los métodos cromatográficos se dividen en dos grandes grupos: cromatografía de gases, cuando la fase móvil es un gas, y cromatografía líquida, cuando la fase móvil es un líquido. La fase estacionaria puede ser un líquido soportado en un sólido o un gel, según cómo esté depositada la fase estacionaria. La cromatografía se clasifica en cromatografía plana y cromatografía de columna. La cromatografía de gases es una técnica de separación que utiliza como fase móvil un gas y como fase estacionaria un sólido o un líquido, situado en una columna cromatográfica. La cromatografía gas-líquido tiene una gran aplicación en todos los campos de la ciencia y normalmente se denomina cromatografía de gases. La cromatografía de gases se lleva a cabo en una columna cerrada, en la cual se encuentra retenida la fase estacionaria y por la cual se hace pasar el gas portador, que actúa como fase móvil. Los componentes de la muestra se introducen a través del inyector. La temperatura debe ser la adecuada, de forma que permita la vaporización de los componentes de la mezcla. El gas portador actúa como fase móvil, transportando los componentes de la muestra a través de la columna del detector, la cual debe tener una pureza elevada. No puede contener ni oxígeno ni agua. En la práctica, los gases más utilizados son el helio, el nitrógeno, el hidrógeno y el argón. Los compuestos inyectados en el cromatógrafo de gases se separan dentro de la columna según la tendencia que tengan a ser retenidos en la fase estacionaria o a permanecer en la fase móvil. Si no existiera esa interacción entre los componentes y la fase estacionaria, estos se desplazarían por la columna a la misma velocidad que el gas portador y no sería posible la separación de los diferentes compuestos de la mezcla. Finalmente, los componentes individualmente aislados pasan inmediatamente a un detector. En este caso, se utiliza el espectrómetro de masas, en donde moléculas de la muestra entran en la fuente de ionización.
donde se ionizan los componentes de la muestra separados por el cromatógrafo de gases. Las fuentes de ionización de los espectrómetros de masas moleculares tienen la energía suficiente para romper los enlaces químicos de las moléculas de la muestra, pero no para descomponer estas moléculas en átomos. Componentes de un polarímetro. El polarímetro cuenta con los siguientes componentes básicos: una fuente de luz monocromática, un prisma polarizador para producir radiación polarizada, un tubo de muestra, un prisma analizador con escala circular y un detector como se observa en la figura adjunta. Sus componentes son: 1. Fuente. Como la rotación óptica varía con la longitud de onda, se emplea la luz monocromática, por lo general una lámpara de vapor de sodio o lámpara de mercurio. 2. Polarizador analizador. Es la pieza central de un polarímetro llamado frecuentemente prisma de Nicol o de Gram-Thomson, que trabajan con el principio de doble refracción y que sirven para seleccionar el rayo polarizado linealmente, el rayo de luz extraordinario. El polarizador más alejado de la fuente de luz, por lo general la línea D del sodio, se denomina analizador. Si se ajustan ambos prismas a una porción cruzada en ausencia de muestra, se observa un mínimo de intensidad de luz. Al colocar la muestra, la rotación del haz causa un aumento de la intensidad de luz que es contrarrestada por rotación del prisma analizador. Este cambio angular requerido para reducir al mínimo la intensidad corresponde a la potencia rotatoria de la muestra. La posición de intensidad mínima no puede determinarse con seguridad por el ojo, por lo que se dispone de dispositivos de media sombra, un pequeño prisma de Nicol llamado prisma Lippisch. Este dispositivo intercepta la mitad del haz que sale del polarizador. Entonces, si se ajusta a 90 grados el prisma polarizador con respecto al analizador, se observa un campo claramente dividido en una porción oscura y otra iluminada. La porción iluminada corresponde a la mitad del haz que ha sido girado por el prisma auxiliar, y la porción oscura corresponde al haz no obstruido. 3. Tubos de muestra. Tubos cilíndricos de 10 a 20 centímetros construidos de vidrio. De gases o espectrómetro de masas, modelo Clarus SQ8S. Este equipo ofrece una sensibilidad sin igual y estabilidad sin precedentes para la identificación y cuantificación de compuestos volátiles y semivolátiles. Está diseñado para ofrecer un alto rendimiento, una confiabilidad robusta y excelentes resultados. Especificaciones físicas del equipo. Altura 50 centímetros, longitud 65 centímetros, temperatura máxima 30 grados Celsius, temperatura mínima 10 grados Celsius. No es portátil. Marca Clarus. Grupo de productos Clarus SQ8S. Peso 50 kilogramos, anchura 32 centímetros. Partes del equipo: gas acarreador, puerto de inyección, columna cromatográfica, detector y computadora. 1. Gas acarreador. Este es uno de los dos componentes más importantes por los que funciona la cromatografía de gases. Uno de los gases más comunes utilizados puede ser el helio o el hidrógeno. La alimentación del gas va alimentada directamente de los tanques mediante una tubería específica conectada al equipo. 2. Puerto de inyección. Este es aquel donde se introduce la muestra, la cual puede ser introducida de manera directa o por vía de un sistema de inyección automático. Cabe mencionar que las muestras a analizar se encuentran en una superficie especial en el equipo dentro de viales para que sea más fácil la inyección de las muestras, ya que este equipo es automatizado. En el proceso de inyección automática se tiene una pequeña variante que se llama microinyectación en fase sólida y análisis de espacio y cabeza. Tiene lo que se llama sistema de inyección de líquidos o de soluciones. Utiliza una jeringa especial, toma la muestra y la inyecta introduciéndola al equipo. 3. Columna cromatográfica. Considerada como el corazón del cromatógrafo, contiene en su interior un horno calentado a altas temperaturas de hasta 350 grados Celsius. En él está contenida la fase estacionaria, que puede ser de diversos materiales clasificados en base a su naturaleza o por su polaridad. Es el corazón del cromatógrafo porque será el encargado de separar los componentes de la mezcla que se introducirá. Cabe mencionar que las muestras a analizar pueden ser de lo más sencillas hasta alguna con hasta más de 250 componentes. La columna capilar de este equipo es muy delgada, del orden de 250 micras, con un recubrimiento externo que podría parecer de cobre, pero en realidad es de un polímero más flexible que el cobre. Es una poliamida, que en su interior se recubre en una sílica gel con alto grado de pureza
que por el proceso en el que se fabrica se llama sílica fundida, que es un compuesto derivado del silicio. En él pueden haber otras fases estacionarias como el polietilenglicol. 4. Detector. En esta parte son acarreados todos los componentes obtenidos del analito, dando lugar al cromatograma de picos, los cuales son proporcionales a la concentración de los componentes. De esta manera se cuantifican de manera exacta los componentes calculando el porcentaje de ellos por el área o bien mediante una curva de calibración. 5. Computadora. En ella se crean los cromatogramas con los resultados obtenidos en el análisis de la muestra, creando una biblioteca de resultados según los compuestos analizados y que han quedado registrados en la base de datos. Por medio de la polarimetría se pueden realizar análisis cualitativos y cuantitativos. Algunas aplicaciones de la polarimetría cualitativa son la rotación óptica de un compuesto puro es una constante física útil para fines de identificación junto con la medida de otras propiedades físicas. La rotación óptica para diferentes azúcares está tabulada tomando T igual a 20 grados y una longitud de onda de 589 nanómetros. También se utiliza para identificar ciertos líquidos o soluciones como aminoácidos, esteroides, alcaloides y carbohidratos. Por otro lado, las aplicaciones para la polarimetría cuantitativa se pueden utilizar para medir la concentración de compuestos que son ópticamente activos. Por ejemplo, carbohidratos como sacarosa, azúcar invertida, glucosa o almidón. También se puede medir el grado de conversión de ellos en procesos químicos o enzimáticos. Otras aplicaciones son el análisis del azúcar de la remolacha, análisis de otros azúcares comerciales como la dextrosa, la lactosa y la maltosa y productos que contienen estos azúcares. También se utiliza la rotación óptica para la valoración de sustancias que son ópticamente activas, entre ellas aceites volátiles, alcaloides y alcanfor. Casi todos estos compuestos exigen el uso de luz monocromática, ya que la dispersión rotatoria de la mayoría de dichos materiales es diferente de la del cuarzo. Se pueden realizar curvas que relacionan la rotación óptica con la concentración. Estas pueden ser lineales o parabólicas. Sin embargo, el uso más extenso de la polarimetría es en la industria del azúcar, para determinar la concentración de sacarosa. Si ella está solo en una solución, la rotación óptica es directamente proporcional a la concentración. Si están presentes otros materiales ópticamente activos, el procedimiento es más complejo. Se tiene que hacer una inversión del azúcar, entonces la concentración será proporcional a la diferencia de la rotación óptica antes y después de la inversión. Aplicaciones de cromatografía de gases. Una forma de clasificar las aplicaciones en la cromatografía de gases es dividir los datos de la literatura en áreas de interés, pese a que la sobrelapación de algunas sea inevitable. Una serie de grados de redundancia puede ser evitada por la asignación de 4 grandes categorías. Aplicaciones en comidas saborizantes y fragancias. Muchos de estos productos son frágiles e importantes comercialmente y se utiliza la cromatografía de gases para cuantificar componentes específicos que podrían ser indicativos de calidad del aceite y para detectar adición de compuestos clandestinos como antioxidantes, así como componentes utilizados como diluyentes. Aplicaciones relacionadas a químicos y petróleo. Los análisis de productos del petróleo incluyen la separación de mezclas de gases ligeros hasta la caracterización de aceites crudos y materiales producidos en la licuación del carbón. La diferenciación de hidrocarburos parafínicos, olefínicos y aromáticos son metas normales, y algunas veces se requiere la detección de componentes nitrogenados y sulfurados. Las preparaciones de hidrocarburos derivados de aceite o carbón licuado pueden ser extremadamente complejas y también pueden incluir una variedad de otros grupos funcionales. Aplicaciones ambientales. Los análisis ambientales se enfocan a la detección y o cuantificación de muchas sustancias diferentes en una diversidad de matrices. Esos análisis pueden ir desde químicos de pesticidas y herbicidas hasta hidrocarburos aromáticos polinucleares, compuestos clorados mezclados en el aire, agua y tierra. En muchos casos el problema inicial es la obtención y preparación de la muestra. La muestra de agua son muy variables, desde agua potable hasta aguas industriales. Aplicaciones médicas y biológicas. Frecuentemente es deseable el análisis de un anestésico presente en el aire suministrado a un paciente del que se encuentra en la atmósfera del cuarto, para la cual se requiere un sistema de detección rápido y normalmente se utiliza uno de conductividad térmica.
Aplicaciones en la industria. La cromatografía de gases es muy útil cuando pretendemos identificar los compuestos que determinan una característica aromática conocida. Por lo tanto, es necesario conocer los umbrales a partir de los cuales mejora o se desvirtúa nuestro producto, ya sea mediante estudio bibliográfico o por detección olfatométrica. Algunos controles importantes a efectuar durante la fase de crianza en vinos y cavas son métodos específicos para la determinación de fenoles volátiles y compuestos azufrados. Otras aplicaciones. También se hacen análisis cromatográficos para la determinación de metanos trihalogenados, los cuales dañan la salud por la desinfección del agua de piscinas con cloro. Se hacen análisis de componentes con acrilamida. Se determinan los residuos de ditiocarbamato en los alimentos dietéticos. La determinación de aceites minerales en el agua. Análisis de herbicidas en campos de golf. Para determinar los grados de alcohol en bebidas como la cerveza. Y para la determinación de componentes aromáticos en alimentos y bebidas. Conclusión. Los instrumentos y equipos que se utilizan actualmente permiten una eficacia y desempeño óptimo y muy favorable para tanto las industrias como laboratorios especializados. Los fenómenos de la polarización y cromatografía se han podido apreciar desde hace ya varios años, y de los cuales se siguen innovando y desarrollando nuevas técnicas para su aprovechamiento dentro del análisis.